Hola, soy Johnny Cubides y hoy vamos a hablar un poco en relación de los diagramas de cajas negras que representan a los sistemas. Pero para eso empecemos por algo muy curioso que es este instrumento. Vamos a mirar un instrumento que se llama el theremin, que es el único instrumento musical que se toca sin ser tocado. Entonces vamos a prestar atención a este video. En especial vamos a mirar cómo la persona interactúa con el artefacto, que en sí es este que ustedes ven aquí al frente, que tiene, bueno, estas partes metálicas. Y veremos cómo funciona. Por favor, muy atentos en cómo él interactúa y que se vayan imaginando qué se necesita, ¿no? O qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede allí? ¿Listo? Muy bien. Entonces les decía que es el único, bueno, el único instrumento musical electrónico que se toca sin ser tocado, ¿no? Genial. Eh, pero veamos un poco sobre ese instrumento, ¿no? Digamos, ustedes pueden pensar, bueno, uy, a mí me gustaría hacer uno de ellos, pero ¿y qué necesito, no? ¿Qué necesito para hacer uno de esos? De pronto nos vamos a internet y empezamos a observar las maneras en que construyen esos instrumentos. Pero aquí algo que va a pasar es que vamos a observar tecnologías que se usan para hacer estos instrumentos, ¿sí? Y de pronto hacemos una búsqueda y encontramos diferentes tecnologías. Yo quiero que este ejercicio que planteamos hoy mm, permita ver el paso anterior antes de seleccionar una tecnología. No solamente es, entre comillas, replicar lo que hacen los demás o cómo lo hacen los demás. Hay justificaciones. Quiero es que haya un criterio antes que podamos decidir las cosas. Bien. Entonces les decía sobre este instrumento y uno empieza a observar algunas cosas, ¿no? Les decía que miraran y fueran pensando en lo que se usaba. Veamos acá. Estábamos viendo que la persona interactuaba con el instrumento a través de, podemos llamar esto antenas, ¿sí? Estas varillas metálicas, con sus manos. Entonces el instrumento lo que hacía era tal vez, probablemente lo que hacía era medir la distancia entre las manos y el dispositivo, ¿sí? Que es lo que tenemos marcado aquí en azul. Una mano, esta, lo que hacía era medir, por ejemplo, el brillo, el tono. Entre más cerca estuviera la mano, más agudo era. Entre más lejos estuviera la mano del dispositivo, era más grave, ¿sí? Y la otra mano manejaba era el volumen. Bien, entonces aquí estamos viendo sin saber, bueno, yo ya les mencioné que parecen antenas,
pero sin saber cómo lo hace. Lo que sí estamos seguros es que mide la distancia de las manos. ¿Cómo? Todavía no sabemos. Todavía no nos atrevemos a eso. Pero sí sabemos qué queremos medir. En este caso, la distancia. Algo más que tenía que suceder allá adentro era que se generaban sonidos. Se generaban sonidos. Entonces, aquí en amarillo estamos viendo una salida de audio. Puede ser que fuera otro sintetizador y quisiera que representara el sonido de alguna manera. O podría ser también que fuera un parlante y en el parlante se generara el sonido particular. Lo que sí sabemos es que ese dispositivo debía generar tonos audibles y que variaban, ¿no? Debido a que las entradas de información que se medían también variaban, que eran las manos, ¿cierto? Y algo más tenía que suceder allí adentro, ¿sí? Que es lo que está aquí en verde. Hay que decidir qué tono poner según la distancia de las manos. Alguien tiene, o algo, mejor dicho, tiene que decidir sobre esa información que recibe, convertirla en un tono y poder hacer esas variaciones. Bien, entonces hemos llegado a un punto donde podemos irnos pensando en qué hace, ¿sí? Es en este punto en que los quiero invitar a hacer nuestro diagrama de cajas negras. Usar esta herramienta de diseño para entender esto que estamos hablando, que lo estamos charlando, pero entonces debe haber un orden en las cosas. Entonces, en ese sentido, vamos a pensarnos en estas cosas de diagramas de cajas negras que representan sistemas. Y en estos diagramas de cajas negras se tienen en cuenta tres cosas. Y aquí las voy a nombrar de la siguiente manera. Entonces, recursos, energía e información. Cuando hablamos de recursos, hablamos de lo tangible, lo físico, aquello que me permite interactuar con el aparato para lograr algún objetivo. ¿Sí? Energía. La energía es fundamental en este caso. Hay un tema filosófico sobre la información y la energía que, bueno, no lo vamos a tocar en sí, pero sí quiero que sepan o veámoslo de esta manera, y es que requerimos energía para poder transmitir información. Requerimos energía para que las cosas funcionen. Entonces, siempre que pensemos en un sistema, tenemos que pensar en el tema de la energía, de dónde la vamos a obtener. Y también hablamos de información. Entonces tenemos recursos y energía, entonces podemos hablar de información. Claro, una señal para uno determinar lo que es información y lo que no es información, en este contexto, en la manera en la que estamos hablando, es aquella señal que lleva una variación de, no sé, del comportamiento de unas variables y llegan a otro lugar, al destino, pero ese destino, esa señal tiene sentido para quien la recibe, la puede interpretar, si no simplemente ruido, y eso no importaría, ¿no? Entonces, recursos, energía e información. Entonces aquí queremos hacer el ejercicio de entender que el diagrama que hacemos tiene su complejidad, tiene su interés, y tenemos que entender de dónde vienen las cosas. Entonces aquí en esta primera imagen les quiero presentar lo siguiente. Es, bien, el diagrama que vamos a crear requiere información de algún lugar. En este caso les he representado en este diagrama elementos que encontramos en el entorno, ¿sí? Una máquina es un elemento de donde podemos obtener información, porque por ejemplo si fuera un brazo robótico podemos obtener si ha movido su brazo hacia algún lugar, si está ubicado en alguna posición. De los animales, lógicamente, también podemos obtener información sobre, por ejemplo, su estado de salud, dónde está ubicado espacialmente. De la misma manera del entorno, ¿no? De las plantas, su humedad, su temperatura.
del ecosistema, ¿sí? Lo que hablamos de humedad y temperatura relativa, del agua, de los océanos, y también de elementos por fuera del planeta, ¿sí? Tenemos sondas espaciales, eh, estrellas, mm, tenemos exploradores como son los rovers, y también podemos obtener información de nosotros mismos. O sea, este es el entorno y aquí clasificamos el tipo de información que se puede obtener. De aquí podemos obtener diferentes informaciones. Por ejemplo, puse unas aquí, son un ejemplo. ¿Qué tenemos? Tenemos temperatura, tenemos intensidad de la luz, humedad, movimiento, señales sonoras. Ese es un tipo de información que se puede extraer físicamente de lo que hemos mencionado acá. Pero también tenemos uh, la oportunidad de hacer que estos objetos, personas, actores, modifiquen su comportamiento. Un ejemplo, digamos que un usuario está esperando en una EPS saber su turno. Si hubiese alguna manera de poner una pantalla y que le dijera cuál es el turno y a qué lugar dirigirse, apenas se le dé esa información, le escribamos esa información en la pantalla, el usuario se va a desplazar a tal lugar. O sea, hacemos que el comportamiento de los actores se modifique a través de escribirle también información, de variar la información, ¿sí? O sea, no es solo monitorearla, saber cómo está, sino controlarla. Entonces, como les decía, también la información la podemos enviar, escribir a manera de movimiento, ¿sí? Cambiar el valor de una bandera puede ser que, digamos, que se active algo, ¿no? Avisar por un altavoz sobre alguna situación de emergencia puede hacer que altere algo. Y solo estoy poniendo ejemplos de seres humanos, pero si lo trasladamos a animales también podemos pensar de esas maneras. Cambiar la intensidad de la luz de algún lugar. Generar vibración, por ejemplo, como los controles, ¿no? Los controles de videojuegos tienen motores que permiten hacer vibración para uno reconocer alguna acción, ¿sí? Entonces reconozcan que del entorno se puede monitorear a través de leer información del entorno y controlar a través de la escritura de alguna variable, ¿sí? Bien. ¿Y quiénes son responsables? ¿Quiénes son los responsables o qué cosas son responsables de hacer eso posible, de leer y escribir? Aquí viene el primer elemento que se llaman los sensores y los actuadores. Entonces, tenemos al lado de la parte para escribir, para leer la información, los sensores. ¿Qué hace un sensor? Un sensor lo que hace es traducir una señal física de las que hemos mencionado para nuestro contexto en una señal eléctrica. Eso que he mencionado así se llaman transductores. Hay diferentes tipos de sensores, diferentes maneras según la tecnología. Entonces volvemos al tema de tecnología, que en el tiempo la tecnología va cambiando. Ustedes pueden hacer una revisión histórica de cómo ha cambiado la tecnología y han cambiado la manera de comportarnos nosotros y se van a dar cuenta de nosotros y nosotras. Lo cierto es que el sensor traduce esa señal a una señal eléctrica que puede tener dos formas, generalmente: analógica o digital. ¿Y qué es eso? Volvemos a la idea de un control de PlayStation, ¿no? Un control de PlayStation. Un control, a ver si se deja ver aquí rápidamente, tiene diferentes accionadores o sensores también. Entonces, por ejemplo, este control acá que les estoy mostrando tiene botones como el triángulo, el círculo, el cuadrado, y también tiene unos joysticks, ¿sí? Cuando nos referimos a este tipo de señales que les mostraba acá, a señales analógicas o digitales, es, por ejemplo, si digamos estamos jugando Call of Duty, si yo acciono los joysticks, estos de acá,
dependiendo de la presión que yo haga y el movimiento que le esté haciendo, puede representar que en el jugador, en el personaje, se desplace más rápido o más despacio, gira la cabeza a cierta velocidad. Eso se logra a través de simplemente pulsar el joystick a un ángulo específico, ¿cierto? O sea que el sistema está respondiendo proporcionalmente a ese estímulo del joystick. Puede saber qué tanto lo he desplazado. Entonces entrega una señal proporcional en voltaje a ese desplazamiento mecánico que yo hice, a ese giro. Esa es una señal analógica. Con esa señal puede determinar qué tanto se desplazó. Y en el mismo control encontramos señales digitales a través de los botones. El botón, como el triángulo, el círculo, el X o cuadrado, reacciona de la siguiente manera: ¿lo oprimió o no? No le interesa saber qué tanto se oprimió, si suave, si no tan profundo, sino simplemente lo oprimió o no lo oprimió. Y eso hace que determine dos valores: ¿lo oprimió o no? ¿Sí o no? Esos valores discretos, como en escalones, es lo que se le llamarían las señales digitales. ¿Vale? Hemos hablado claramente, bueno, bastante de los sensores, habría que poner más ejemplos, pero vamos hacia los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores reciben señales eléctricas en nuestro contexto, ya sean analógicas o digitales, y transforman señales eléctricas en las señales físicas. ¿Sí? Lo que decíamos, tal vez un ejemplo, un actuador puede ser un parlante. El parlante, dependiendo de la forma de la señal eléctrica, la transforma en sonido, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos para poderme ustedes escuchar. ¿Sí? Son otro tipo de transductores, ¿sí? Son máquinas también que permiten que nosotros veamos cómo se expresa o se genera una señal, ¿sí? Entonces miren que todo vuelve a ser información. Se recibe información por los sensores y debe pasar por los actuadores, ¿sí? Para poder hacer este ciclo. Pero algo tiene que controlarla. Vuelvo y les digo, aquí yo no hablo de ninguna tecnología en sí, sino estamos hablando de un modelo que representa esta información. ¿Qué controla esto? Es decir, ¿cómo sé que si mido algo entonces debo actuar de una manera? ¿Cómo sé si medí la temperatura y la temperatura está muy alta, debo, por ejemplo, activar un parlante, puede ser un parlante para advertir sobre eso, o puede ser un disipador de calor para que, por ejemplo, si fuera mi computadora, no se queme, porque la temperatura está muy alta y me puede dañar mis circuitos integrados, por ejemplo. Ahí es donde viene un elemento que es el controlador. El controlador, el cerebro, es ese elemento que se encarga de tomar decisiones. Toma una decisión a partir de unos parámetros en los que esté configurado. Entonces ahí ese elemento recibe las señales y decide. ¿Qué elementos tenemos tecnológicos para esto? Puede ser un transistor. Un elemento intermedio que convierte una señal pequeña en una señal de más potencia, y entonces puede hacer una acción. Puede ser un microprocesador con instrucciones específicas para esas cosas que estamos mencionando. Puede ser un microcontrolador. Esos elementos que he mencionado tecnológicamente pues tienen una relación entre ellos, pero cada uno en esencia pues cumple una tarea a la que está como diseñado. ¿Sí? Todo, no hay una respuesta que funcione de manera general, sino más bien digamos que siempre va a depender de lo que yo necesite hacer. Lo que voy a poner aquí depende de lo que yo necesite hacer. Vuelvo y digo, relacionándolo al Theremin que estábamos viendo, hay unos objetivos a alcanzar ahí, están descritos, entonces yo tengo que determinar a partir de esos objetivos qué debe venir acá. ¿Sí? Que hay más elementos a considerar ahí que pueden ser, por ejemplo, de costos. Bien.
Ese controlador también me puede permitir hacer unas cosas de comunicación muy interesantes. Lo voy a poner para que vean cómo va creciendo el diagrama. Vean este diagrama acá. En este diagrama, vamos a hacer un pequeño zoom a ver si es posible, sí. En este diagrama ustedes ya pueden ver que el cerebro podría comunicar a los interesados información relacionada sobre su estado. Es decir, no solamente reaccionar, como lo estamos diciendo, es decir, leer y actuar, sino expresar a algún actor lo que está haciendo. Por ejemplo, esto puede representar una máquina. Digamos en el sistema de envasado de leche, por ejemplo. Entonces este sistema podría decir qué está haciendo usando un medio de comunicación guiado o no guiado. Eso más o menos hace relación a temas como por ejemplo si va por cable, si va por antenas de comunicación inalámbrico, ¿cierto? Y la intención es enviar información a otro sistema que le pueda interesar. Lo que les decía, por ejemplo, puede ser algo que es una selladora de empaques y necesita decirle a la otra máquina, estoy sellando, pero usted tiene que ir trasladando esos empaques a otro lugar. Entonces necesitan intercomunicar información para hacer algo. Entonces miren que aquí viene ese concepto de se requiere también comunicar algo. Puede suceder con otros elementos que estén fuera del planeta, como les decía, una sonda espacial, una Voyager o un rover y necesiten establecer, enviarse datos para sintonizarse, para sincronizarse. Como también puede ser en ese ejercicio que les decía, un usuario que a través de una interfaz, porque el usuario no entiende de señales eléctricas y demás, sino necesita usar un instrumento que le sirva de interfaz según lo que puede sentir y expresar, ¿sí? Audio, visual, tacto, y poder comunicarse con la máquina. O sea, miren que hablamos de máquinas que comunican con máquinas o máquinas que se comunican con personas. Necesitamos saber cómo esa máquina interactúa con la persona, si es el caso. En este caso, en el que les decía de pronto de una empacadora de leche, es el usuario poder determinar cuántos empaques están sucediendo en un periodo determinado y de pronto acelerar el sistema para que cumpla con algún objetivo. Entonces, a través de una interfaz que por ejemplo tenga unos botones y unos mensajes, uno poder determinar, decirle eso, modificar el comportamiento de lo que ya está configurado acá. Decirle, ahora compórtese de esta manera porque necesito que haga tal cosa. Entonces miren cómo ha crecido de hablar de sensores, hablar de un controlador, a ver un canal de comunicación también para hacer una interfaz entre otros sistemas. Listo. Pero todo esto que estamos hablando no es gratis, nada en la vida es gratis. Entonces viene el término de la energía. Necesitamos de la energía para que sucedan las cosas. Entonces nosotros y nosotras necesitamos un criterio para determinar eso mismo. Y es de dónde vamos a obtener la energía para que todo esto suceda. Miren que la energía, que estamos señalada aquí con amarillo, tiene que llegar a los actuadores, tiene que llegar a los sensores, tiene que llegar al controlador y también es requerida para el canal de comunicación. Sin esta energía no podríamos comunicar hacia los demás. Y entonces aquí es donde viene la parte valiosa. ¿Será que mi sistema requiere baterías? ¿O será que requiere un cargador, un conector a tomacorriente de la energía que llega a nuestra casa? ¿O juntos? ¿Será que lo puedo conectar a un sistema eólico? ¿O será a través de una bicicleta que yo pedaleo y genero energía? ¿O la obtengo del sol? ¿Cómo se decide eso? Eso depende de la aplicación que nosotros necesitamos. ¿Sí? Pero es necesario reconocerlo. Y es necesario, y son criterios. O sea, yo puedo decir un montón de cosas, pero en el momento en que investigo y veo qué tanta energía necesita una cosa o la otra, decido eso. Y la experiencia que ustedes van a tener a futuro les va a permitir optimizar estos procesos de los que hemos estado hablando. ¿Sí? Es muy importante eso. Ustedes pueden hacer proyectos ya si entienden estas cosas
teniendo como plan a futuro que las mismas experiencias de ustedes les va a permitir optimizar cada una de estas cosas que hemos estado hablando. Bien, para el caso del theremin, que vuelvo acá y pongo este theremin donde decíamos los objetivos que queríamos lograr, o sea, ese sistema está atado a unos objetivos que se quieren lograr. Yo puedo construir un diagrama de caja negra que puede ser como el siguiente. Este que ustedes ven acá. Entonces analicémoslo. Mi theremin para lograr los objetivos que yo me planteo y mis modificaciones necesita, por ejemplo, un sensor de movimiento. Necesito detectar dónde están las manos. Ojo que ahí no he mencionado la tecnología. Solo sé que necesito un sensor de movimiento o de distancia, podría ser también, que me determine o me diga dónde están las manos según el objeto. Puede ser ese pedal también, le puedo agregar ese pedal para generar efectos. Ese pedal que estaba usando el chico. Un cerebro o un controlador también va a necesitar para que tome las decisiones. Todavía no he dicho cuál es la tecnología. A partir de una investigación lo puedo hacer. Y como actuadores necesito los LEDs. Se me ocurrió que podía ponerle LEDs para que según el tono se ilumine un color, ¿sí? Y lógicamente el parlante, porque el theremin es un instrumento musical que se escucha, entonces necesito escucharlo, el parlante. Pude haber agregado otros, un motor, un sistema de vibración, que necesito que vibre, que la velocidad de vibración, la fuerza de la vibración va a depender del tono, por ejemplo. El mío va a requerir batería y cargador para cargar la batería y que funcione solo. Ese puede ser mi sistema. Esos son mis criterios. Son las decisiones que tomo según los objetivos que quiero que tenga. Por ejemplo, un objetivo puede ser: el usuario va a poder seleccionar que el theremin suene como una guitarra o como un piano. Y para eso entonces necesito una interfaz que puede ser un celular que se comunique a mi theremin, y a través de una comunicación no guiada, la selecciono, puedo decidir esto. Ya les di ejemplos de algunas tecnologías cuando dije celular, pero puede ser otra cosa, puede ser una pantalla, puede ser una botonera, ni idea. Cada uno lo decide. Por ejemplo, esto de luces LED son tecnologías diferentes. Puedo usar diferentes LEDs, cada uno con su color, y lo que les decía, determinar cómo va a funcionar, o unos LEDs que ellos pueden cambiar rápidamente de color ellos mismos, ¿sí? ¿Quién determina una cosa o la otra? El usuario o nosotros, en este sentido, que somos los que diseñamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario de pronto quiere de tal manera. El parlante es un elemento fundamental aquí en la música, y la fidelidad o la manera en que se escuche bonito va a depender de la tecnología del parlante. Puede ser, no sé, membrana, de lo que se ocurra, yo no lo sé, pero a través de una investigación puedo saber qué tipos de parlantes hay y decidir, porque cada tecnología, que es donde vamos a ir más hacia adelante, tiene su propósito y sus limitantes. Que el cerebro va a depender de lo que yo quiera hacer, entonces va a haber unos cerebros con más capacidad que otros, y yo voy a seleccionar uno que se ajuste a la necesidad. Bien, entonces en ese sentido, como estamos hablando de tecnologías, voy a acercarme a esas tecnologías. Veamos. Aquí les presento una idea de lo que son, digamos, algunas tecnologías relacionadas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, hacia los sensores. Vamos a mirar sensores. Primero, lo que les decía, los sensores son aquellos componentes que permiten la lectura de variables de nuestro entorno, que ya hemos mencionado. Entonces, nosotros hablamos de un sensor de luz. ¿Qué sensor de luz me puede servir? En este ejemplo, les traigo por ejemplo este sensor de luz, que es una fotoresistencia. Es un dispositivo que, dependiendo de la luz que recibe, va a variar su resistencia, y eso se puede medir analógicamente y se puede capturar el valor y saber cuánto fue. O sea, esto ya es una tecnología, pero yo puedo medir la luz de otras maneras. Van a haber otros dispositivos para eso. Que necesito un sensor de temperatura y humedad relativa. Entonces puede ser este que se llama el DHT11,
o un DHT22 que nos entregan el valor de manera digital. Que yo necesito medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar, entonces para eso se puede usar como este sensor que está aquí, un sensor que uno introduce en un recipiente y dependiendo del nivel del recipiente en agua, uno puede leerlo y decir cuánta agua ha caído en un lugar. Que por ejemplo yo quisiera controlar el volumen o percibir qué tanto se giró una perilla, entonces puedo usar un sensor de rotación como un potenciómetro. Que un sensor de distancia. Puede ser el sensor ultrasonido, ¿no? La tecnología que usa y la técnica que usa tiene que ver es con lanzar un sonido por el transmisor, que es este que está acá, y el eco de ese sonido lo recibe aquí en este receptor y determina cuánto se demoró. Y esa información nos sirve a nosotros para saber a qué distancia está. O por ejemplo, que queríamos saber si estamos pasteurizando la leche a los 60 grados, creo que es, no estoy tan seguro, pero es por ahí. Entonces este sensor digital, que es una sonda que yo puedo introducir, me puede dar ese valor. Son tecnologías. Este es un ejemplo. Pueden haber otras tecnologías, claro. Los criterios van a depender de nuestra experiencia, de lo que queremos, de nuestras investigaciones, pero esta es una manera de entender que cuando hablo de sensor, por ejemplo, sensor de distancia, puede ser este como puede ser uno láser. Son tecnologías y va a depender de para qué lo necesito y de los recursos con los que cuento. Por ejemplo, son variables. Yo cada vez que agrego una variable más, vamos a tener otros criterios. Veamos los actuadores. Son aquellos dispositivos que permiten actuar para modificar el estado de variables. Por ejemplo, miren estos. Tenemos acá un servomotor, un elemento que es un motor que ubica su aspa, su hélice, en un ángulo determinado. Este en específico puede girar de 0 a 180 grados. Ese es su límite tecnológico. La fuerza a la que puede trabajar, el torque es de 1 kilogramo. Que necesito más fuerza, entonces ya no puede ser este. Los criterios que yo tenga van a determinar la tecnología. Tal vez la posición, si yo quiero ubicar un brazo en una posición específica, use un servomotor, o puede hacer que sea a través de un motor paso a paso. Es otra tecnología que puede servir para lo mismo, ubicar a un brazo en un ángulo específico. Parlante. Este es un parlante, genera un sonido, pero puede ser otro tipo de parlante. Entonces, no sé si se han dado cuenta que la tecnología de audio es una de las tecnologías como, yo lo llamaría como costosa, ¿no? Y depende de la tecnología del parlante. O sea, estoy hablando de esto, pero hay otras membranas y demás. La duración. Cada cosa tiene un efecto, la tecnología, uno le tiene una razón por la cual. Y eso es lo que nosotros necesitamos empezar a entender para tener criterio. LEDs de colores, les decía, pero hay otros tipos de LEDs. Aquí hay entre difusos, que es como este rojo, pero este puede ser uno de chorro. Entonces, ¿cómo yo escojo uno o el otro? Ahí estamos. Dispositivos que reciben información, la evalúan y toman decisiones. Los controladores. Les decía sobre el transistor, que es capaz de hacer eso que estamos hablando. Es decir, el transistor, por ejemplo, puede recibir una pequeña señal y convertir en una señal de más potencia. Bueno, aquí hay muchas cosas que suceden. Lo cierto es que este es un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo de otra tecnología. Este es un microcontrolador que tiene antena Wi-Fi, que tiene sus periféricos. Lo cierto es que en esencia, bueno, digamos que esto es un transistor, es una tecnología de transistor, esos son de unión BJT, pero hay otros que son de campo. El encapsulado puede ser similar. El encapsulado me refiero a cómo lo vemos físicamente, pero por dentro puede tener otra tecnología. En todo caso son transistores. Y millones de transistores configurados y ubicados de una manera es lo que hacen que aquí uno pueda hablar de un dispositivo que ejecuta órdenes, que es un microcontrolador. Que hay un cerebro que ejecuta órdenes a través de muchos transistores configurados de alguna manera.
¿Cuál escojo? Depende de la aplicación, depende de lo que yo quiera controlar, lo que quiera observar. Y dijimos que era importante el tema de la energía y la información, y eso no se podría lograr si no fuera a través de los conectores que unen sensores, actuadores y controladores. Entonces, por ejemplo, tenemos jumpers, conectores rápidos que se pueden conectar a una protoboard para enviar información, cables USB, cables UTP. Los conectores son una de las partes más valiosas que tienen los sistemas que nosotros diseñamos en nuestro contexto. Un conector hace que la vida útil de un aparato sea la que es. Piensen ustedes en el conector que tienen para cargar y transmitir datos desde su celular. Piensen que debe tener la capacidad de durar el tiempo que va a durar con ustedes sin que se dañe. Entonces son unos elementos cruciales. Es decir, de todas las cosas que hemos hablado, que es hacer un diagrama de caja negra, que es lo que nosotros pensamos, a la implementación es muy importante el tema tecnológico, y estos conectores, por ejemplo, harán que sea exitoso o no nuestro proyecto, por ejemplo. Todo unido es lo que estamos hablando de lo que es un sistema: entradas de información, salidas de información y proceso. Y aquí ya vemos un ejemplo de un diagrama de caja negra con una tecnología específica, ¿sí? Es decir, aquí ya hablamos de que el controlador va a ser este, por ejemplo. Y que en las entradas, según por ejemplo, esta sonda de temperatura para medir la temperatura, pues es esa, puede ser otra, pero yo estoy hablando de mi diagrama con una tecnología específica, ¿sí? El sensor de distancia y demás. En ese mismo sentido, si yo quisiera definir mi propia tecnología para mi Theremin, yo podría ir y decir, bueno, la verdad es que mi Theremin va a usar esta tecnología, ¿sí? Es decir, pasé de este diagrama de caja negra, donde no he dicho con qué tecnología es, pero sí estoy diciendo qué objeto va a hacer qué cosa. Yo ya le estoy diciendo que mi Theremin puede ser este. Entonces, cuando uno va a buscar tecnologías de otras personas que han hecho su Theremin, puedes descubrir maneras de hacerlo. Pero lo que debe quedar en esencia es esto, que es lo que cada uno de nosotros construimos. Y cuando lo vamos a implementar, pues vamos a este lugar y decimos con qué lo vamos a hacer. Pero esto es un criterio que uno va desarrollando. Y con el tiempo, este diagrama de caja negra, para ustedes, el que vayan construyendo, con el tiempo, a través de sus experiencias, pues se va a acercar más a la solución que ustedes plantean con sus criterios. Pero esto nos permite construir proyectos. No importa tanto lo que uno sepa o tener conocimiento sobre algo, sino lo que importa es que con lo que uno sabe pueda construir cosas. Con el tiempo y con las experiencias eso se va puliendo. No necesitamos ya decir que vamos a hacer el cohete espacial, sino tenemos que entender paso a paso cómo funciona cada cosa para ir acercándonos a esa idea, a esa implementación. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos perseguir sin que alguien nos diga el cómo, sino en nuestra exploración, sabiendo qué queremos hacer y lo diagramamos. Entonces, en ese sentido, la tarea que les propongo es la siguiente. Ustedes ya decidieron qué van a hacer. Y para que eso sea posible, vamos a ponerlo acá, les voy a pedir que planteen en primer lugar sus objetivos. ¿Sí? Planteen qué es lo que va a hacer esa máquina. Así ustedes están delimitando lo que va a hacer. Por ejemplo, van a decir que su máquina se va a alimentar de energía tal. Eso ya determina la manera en la que tienen que buscar si va a ser, por ejemplo, a baterías o demás. Otra cosa que necesito que hagan a partir de eso, la segunda parte es ese diagrama de caja negra. ¿Y eso qué va a determinar?
Ya dijimos, ese sistema que tiene recursos, energía, información. ¿Sí? Determinando eso que hablábamos de comunicación y demás, porque son las maneras en las que se van a conectar. Y quiero que se atrevan, que en tercer lugar, cuando hayan definido esto, hagan una aproximación sobre la tecnología. Eso que va a determinar que su diagrama de caja negra se va a parecer mucho a esto que habíamos hablado. Acercarse a poner esos elementos que van a usar. Muy parecido a esta parte de acá, ¿cierto? Mi caja negra con sus entradas y salidas de información con alguna tecnología. Atrevámonos según qué lo que hemos planteado como objetivos. Finalmente, como cuarto paso, piensen en cómo se ve su sistema, cómo se ve su máquina. Entonces, hagamos un diagrama, hagamos un dibujo de cómo se ve nuestra máquina, sistema, lo que se nos ocurra. ¿Sí? Un bosquejo de ese artefacto con sus botones donde el usuario se conecta. Imagínense como cuando uno está pensando, si yo les digo cajero automático donde interactúa una persona con el cajero, ustedes ya saben que tiene una pantalla, sus botones a los lados, por donde sale el dinero, que el recibo. Piensen en esa manera, no necesitamos hacer algo súper elaborado, sino que siempre piensen en cómo se interactúa con eso, porque es vital la experiencia del usuario con su máquina. Porque si ustedes presentan una máquina donde el usuario no sabe qué hacer con ella, pues es muy difícil que alguien se atreva a darle como un sentido a eso. ¿Vale? Ese es el plan, esa es la invitación. Y cuando ya tengamos esto, nos veremos en la próxima ocasión y veremos qué sigue de esto. Un feliz día para todos.